Julia, Gregory, Bismarck, Tatiana, pero de verdad, y se me están poniendo los pelos de punta, ya me lo contaron, ahora escucharlos a ellos. Ani, nuestra paisana, nos va a contar un poquito de su historia. Me dirijo a ustedes en representante de nuestra familia ucraniana para agradecerles todo el apoyo recibido hasta hoy por parte de todos los jarandillanos y por supuesto del ayuntamiento. Gracias de corazón por esta aportación y por todo que estáis dispuestos a seguir ayudando a esta familia que está compuesta por 7 miembros, que bueno, ya como los han nombrado, explico un poco. Gregory y Julia, que son los abuelos, Tatiana es su hija y viene con Bismarck, su marido, y sus 3 hijos, que son Wendolyn, Walter y Angélica, que no nos ha podido acompañar. Bueno, y quedan otras 2 personas que no están aquí y están en Ucrania, que es el marido de Wendolyn, que se ha tenido que quedar en Ucrania, en la guerra, y también el otro hijo de Julia, que también se quedó allí. Os cuento un poco su historia. Ellos vivían en Kiev. Gregory y Julia ya estaban jubilados después de toda una vida trabajando, y Bismarck, Tatiana, Angélica y Walter era una unidad familiar, y luego Wendolyn estaba casada con su marido, que se quedó allí y está embarazada de 4 meses. Bueno, pues ya tenían una vida acomodada y de repente un día pues estalla la guerra. Ellos dejaron su casa y con una mochila y lo puesto pensando en volver, y estuvieron en un búnker. Allí estuvieron unos días en el búnker hasta que se dieron cuenta que en el búnker pues no había ventilación, que todas las personas estaban empezando a enfermar, tampoco tenían comida ni tenían las necesidades básicas. Entonces Bismarck, que él se fue a estudiar a Ucrania, pero él es de Nicaragua, entonces él podía salir del país, y al ver en las condiciones que se encontraba su familia, pues decidió sacarlos de Ucrania. Y lo que hicieron fue salir del búnker y arriesgarse, porque estaban bombardeando todo Kiev. Pues lo sacó a su familia, cogieron un autobús, caminaron, volvieron a coger buses, hasta que por fin llegaron a la frontera. En todo ese trayecto mi cuñada tenía el contacto de Bismarck y nos pusimos en contacto con ellos, ofreciéndoles que vinieran a España con nosotros. Viven en un apartamento con un dormitorio y bueno, pues nos gustaría que su situación cambiara y que encontraran un trabajo y que pudieran tener un hogar acorde con la familia numerosa que son. Por eso, bueno, necesitamos un poco la ayuda de todos, a ver si podemos entre todos conseguir un trabajo. Y bueno, pues mil gracias de nuevo por hacer sentir tan arropados a esta familia, y por supuesto gracias a esta jarandillana que se siente tan orgullosa de su pueblo. Jarandilla siempre hemos oído, como he dicho, hablar que es un pueblo acogedor, un pueblo que cuando se crecen las adversidades, cuando viene cruzada nos morimos todos, estamos todos montados en el mismo barco, luchando para llegar a la misma meta, ¿no? Lo hemos demostrado en la pandemia, hemos estado todos unidos, hemos salido incluso más reforzados,
pero también he dicho algunas veces que es un pueblo acogedor. Es un pueblo acogedor y lo vamos a demostrar esta noche entregando esta donación, pero no lo hace el ayuntamiento, lo hace el pueblo de Jarandilla. Donar a esta familia porque creo que lo merece la pena. Lo que es más lejos, lo que es una vergüenza y una pena, que cómo puede ser que haya gente que todavía tenga la posibilidad de hacer estas cosas que están haciendo ahí en Ucrania. Porque no sé por qué se habrá cruzado en manos de esta persona que es no sé cómo llamarlo, un cívico, porque cree que es suyo, porque cree que tiene razón. Pues yo creo que antes de ir a la guerra existe la palabra, existe el diálogo, existe el consenso, porque no utilizan el consenso, utilizan la palabra, no utilizan el diálogo antes de la guerra. Porque lo que no puede ser que estando donde estamos, esta familia se tenga que ir de su casa, se tenga que abandonar todos los seres queridos, todo lo que tienen, y que es una pena que todavía siga pasando lo que está pasando. Nosotros vamos a estar siempre a vuestro lado, contar con nosotros, y dentro de lo que podamos, no os preocupéis que vamos a colaborar con vosotros. Ya se lo he dicho a ella, que en lo que podamos vamos a estar al lado vuestro. Como ha dicho Fermín, es el pueblo de Jarandilla el que os va a ayudar. Y os hacemos entrega de la recaudación de 30 certámenes de teatro Vías de Jarandilla, que son 2.261 euros para vosotros. Nada, darle las gracias por habernos invitado a esta ciudad muy maravillosa, por esta gran acogida, por esta ayuda que nos están dando. En realidad es la primera vez que nosotros llegamos 2 meses atrás a España. Antes de salir de Ucrania no lo queríamos dejar el lugar de nosotros, no queríamos dejar nuestros vecinos, a nuestros familiares, pero fue necesario y ahora estamos aquí y llegamos y estamos muy agradecidos con el pueblo español. Nos han recibido de lo mejor y los que han estado con nosotros siempre al lado, siempre han estado ayudando y apoyándonos en todo, tanto material como moralmente, porque moralmente también necesitamos que las familias que no saben el idioma, como lo puedo saber yo, se sientan acogidos también, y eso se lo agradecemos de corazón. Esta región para nosotros representa el corazón de España ahora. Extremadura nos ha enseñado lo que es ser bienvenido, tener el respaldo y la ayuda en todo momento. Muchísimas gracias a todos los actores, muchísimas gracias a todas las personas, se le agradece de corazón y lo vamos a llevar de por vida.